Yo lo primero que quiero plantear es que ya llegó el momento de que el metro deje de ser una ilusión y se convierta en una realidad palpable para los bogotanos. El estudio que presentó el alcalde Petro del consorcio Euroestudios y don Cano Jiménez, me parece que por primera vez en la historia de la capital de la República sinceró y dimensionó el metro de Bogotá y sus riesgos geológicos. Ese es un avance que tal vez la gente no ha valorado suficientemente. Este no es un estudio cualquiera, este es el estudio de ingeniería de detalle que permite verdaderamente costear y permite verdaderamente tomar decisiones. Lo han hecho con lujo de detalles, ya hemos visto los elementos que incorpora este estudio, y lo que quiero decir es que viene después de 6 estudios anteriores que costaron a la ciudad 100.000 millones de pesos, y pienso que con eso y con el nuevo estudio tenemos absolutamente todo lo requerido para tomar las decisiones. Hay que recordar, por ejemplo, que en el año 2000 ya estaba incorporado la primera línea de metro de Bogotá en el POT, que hoy está vigente en la capital de la República, que se hicieron estudios, que como siempre esos estudios no se valoraron, que anteriormente en el año 1982 estuvo de un Consejo de Ministros, el último de la administración Turbay Ayala, pendiente la decisión de realizar el metro de Bogotá, tampoco se pudo. Así es que yo creo que más estudios no están a la orden del día. Yo diría que todo lo contrario, más estudios es casi que proponer que no hagamos el metro. Y yo quiero decirle al doctor Acevedo, que lo escuché con mucho interés, que no es lo mismo una troncal que un corredor. La demanda se mueve en el corredor. Así es que no nos tenemos que preocupar por hacerlo sobre la Caracas, que desde luego hubiese sido en el año 2000 la ruta ideal para el metro, que no se hizo. Lo segundo que es importante recalcar sobre el tema de los estudios es que la ciudad de Bogotá, a pesar de tantos, pienso que se equivocó en su momento. Ha debido hacer el metro desde hace muchos años. El del POT estaría ya en servicio. Se demoraba, según el mismo POT, 9 años para entrar en servicio, o sea que hubiese estado en julio del año de 2009. Al inicio de esta administración ya llevábamos 3 años de demora en los estudios, en contratar este estudio que finalmente hoy se entrega, precisamente por las discusiones técnicas, las validaciones y las valoraciones. He llegado a la conclusión que el consenso entre los técnicos es más difícil, doctor Pardo, que el consenso entre los políticos, y eso sí es algo verdaderamente preocupante. Quisiera también hacer una observación, y eso lo hago con relación a lo que ha dicho el señor presidente de la República sobre los 6 billones de pesos. Yo me atrevería a afirmar, sé que hay unas estimaciones muy buenas hechas por el doctor Juan Carlos Bocarejo, que el proyecto del metro de Bogotá tiene el costo-beneficio más alto por peso invertido que cualquier megaproyecto que esté hoy sobre la pizarra o en ejecución en Colombia. Así es que el gobierno nacional, y lo invito, debe entrar a hacer ese tipo de valoraciones. No solamente cuánto cuesta el metro de Bogotá, sino cuál es el costo-beneficio entre peso invertido aquí y peso invertido allá, porque se pueden llevar la sorpresa de que el metro de Bogotá puede tener beneficios 4-1, 3-1 de los que tienen las grandes autopistas que están hoy en ejecución y los megaproyectos que están en el plan de desarrollo presente y futuro del país, no de la ciudad de Bogotá. Yo hice a ojo de buen cubero un cálculo, solamente con el ahorro del 20% del tiempo que puede generarse con el metro en la movilidad de la ciudad, tomando el ingreso promedio de quienes montan en Transmilenio, que es 1,7 millones de pesos, 900.000 pasajes, nos da más de 1 billón de pesos anual. Esa es una rentabilidad social impresionante
equivalente o superior incluso a la de proyectos de carácter privado. Y eso es solamente el ahorro, no tiene nada, el ahorro en tiempo no tiene nada que ver con el beneficio ambiental, urbanístico y demás. Yo por eso quiero decirles con toda sinceridad, firmeza y decisión que me declaro partidaria de la construcción de este metro de Bogotá. Desde luego que tenemos que hacer la valoración que ha recomendado el señor director de planeación, una ingeniería de valor, ahí seguramente con criterios de austeridad, pero sin sacrificar ingeniería se pueden buscar algunos ahorros. Y también quiero decir que este cierre financiero que se tiene que hacer rápidamente, ojalá en esta administración no corramos otra vez el riesgo de que por cambio de gobierno se nos aplaza otros 4 años. Eso no es una opción. Y lo propio con los estudios de los trazados y demás, creo que tanto que hemos hablado del metro, las propuestas ingeniosas lo que nos pueden llevar es a no hacerlo. Y la ciudad se está colapsando. En 5 años no va a haber movilidad en el borde oriental donde se produce el 50% de los empleos de la ciudad, está ubicado el grueso de la oferta universitaria, hospitalaria, de recreación cultural y demás de la ciudad. Así es que no da espera. Y creo que tomar las decisiones es lo más sano y lo más sensato dentro de un ambiente de generación del más amplio consenso social y político posible. Quiero terminar solamente volviendo sobre el costo-beneficio y los 6 billones que ha ofrecido el señor presidente de la República. Cuando en el 2011 estuve de alcaldesa, llegamos a un acuerdo con el señor presidente. El señor presidente se comprometió firmemente con el metro de Bogotá. Desde esa época no daba espera, como lo escribió en una revista que publicábamos periódicamente en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los 6 billones de pesos no son suficientes. No. Creo que el gobierno nacional va a tener que revisar esa cifra porque el costo-beneficio del metro de Bogotá supera el costo-beneficio de emprendimientos semejantes en otros territorios de Colombia. No para que no hagan los de los otros territorios, sino para que no se le quite la prioridad al metro de Bogotá y no se cometa la equivocación. En el 2000 reemplazamos el metro por el Transmilenio. En el 2014 no podemos reemplazar el Transmilenio por el metro. Ya se ha dicho aquí, son métodos complementarios, son un sistema, una red que es la que genera la demanda que está en los estudios, porque quiero decirles que solamente poner a funcionar el Transmilenio de la Boyacá le aumenta la demanda de pasajes al metro por el corredor oriental. Todo lo que venga de la periferia acaba en el corredor oriental de la ciudad. Así es que, para concluir, no más estudios, no más equivocaciones, no más subvaloraciones, meternos la plata al drill, consenso social y adelante con el metro de Bogotá.